En la segunda parte del acto, ¿verdad?, también requiere de ciertas decisiones políticas. Ya estamos bajando, ya no es si es importante o no, ¿verdad? Ya ese planteamiento lo hemos dejado atrás, eso lo definimos en los primeros 2 meses, es una directriz del ministro de Hacienda también a meterse desde nuestro lado en el tema del presupuesto por resultados de manera bastante fuerte, pero también tenemos que pensar en el proceso, no pensar en la individualidad, ¿verdad? Y posiblemente algunas de las cosas que ustedes ven aquí, que este es el documento del BID, justamente con la tabla particular para el caso costarricense, de cuáles son los números que teníamos en el 2007, en el año 2013, y ven que en realidad sí hay avances, pero cuando usted se mete al interno de este esquema, lo que se da cuenta es que hay rezagos fundamentales, por ejemplo, en el tema de presupuesto por resultados, ¿verdad? Ahí hay años todavía de trabajo, algunos altos, pero sigue siendo el área más complicada. Y vean que justamente lo que nos proyectan los números lo define también de alguna forma el tema de gestión de programas y proyectos, por ejemplo, también sale con una nota bastante baja. Y bueno, la otra es, ok, yo tengo ahí, estoy hablando de qué, 5 áreas, ¿puedo hacer todo? ¿O voy a tener necesariamente que sacrificar algo? Y esta discusión también nos lleva a nosotros, desde el ministerio, de ambos ministerios, a decidir, bueno, de estas 5 áreas, ¿cuáles son las que yo creo que puedo hacer algo? ¿Okay? Y decidimos, no solamente por el tema numérico que teníamos antes, sino por la experiencia de la gente técnica que estaba ahí, que en esos 3 temas nosotros podíamos avanzar de una forma mucho más clara. Posiblemente las otras 2, usted me dice, pero ¿por qué se sacrificó? Bueno, porque había que decidir algo. No podíamos pensar que todo lo íbamos a lograr, ¿verdad? Y eso también es una lección de política. No trate de ser tan extenso, ¿verdad?, que hable de todo pero haga nada. ¿Okay? Había que definir prioridades. Entonces, para el Ministerio de Hacienda, presupuesto por resultados es su tema, por así decirlo. Planificación por resultados es el tema del Mideplan, y el monitoreo de evaluación lo estamos trabajando de manera conjunta, aunque esta última área apenas está arrancando. Si bien hay una división interna del trabajo, ¿verdad?, según lo que la ley particular le dice a cada uno que tiene que hacer, en realidad todo esto se trabaja a la luz de una comisión, ¿verdad?, interinstitucional Hacienda Mideplan. Esta comisión, que la integran representantes políticos y técnicos, crea un cuerpo político, ¿verdad?, con las cabezas respectivas, queda un cuerpo político donde se discuten las grandes decisiones de este tipo, ¿verdad?, que después comienzan, yo no sé si a bajar o a poner de lado. Bajar suena como son los grandes y los inteligentes y después viene el resto. No. Y entonces las directrices que se emanan de esa comisión están ahí, se definen ahí, y después comienzan a diseminarse al grupo de trabajo. Entonces, nosotros tomamos esta comisión, ¿verdad?, la mantenemos teniendo al ministro y al viceministro de Hacienda y de Mideplan como parte de la gran caja donde se ven esas decisiones, ¿verdad? Pero después comenzamos a definir grupos de trabajo particular según estos temas. ¿Okay? Entonces tenemos un grupo que se está dedicando propiamente al presupuesto por resultados, comandado particularmente por la gente de presupuesto nacional, por ejemplo, y el viceministro de planificación coordina la parte de planificación por resultados. Entonces, esa particularidad, no dejar que cada uno haga a lo que logra, no, tener un marco común de trabajo nos ha facilitado mucho la vida a nosotros, porque entonces es ahí donde se van a discutir estas cosas, ¿verdad? Yo creo que, como les decía, el tema de poder coordinar ahí en la comisión Hacienda Mideplan, poder coordinar el trabajo, pues ha permitido que al día de hoy ya logremos avances bastante puntuales. Y las decisiones ya no son, como les decía, lo hago o no lo hago, no, la decisión política es hacerlo. Pero entonces, ¿qué hago? Es la siguiente pregunta. Y ahí es donde nos enfrentamos a 3 temas que a mí me parece importante razonar, darle algunos minutos a esto. Uno es lo deseable y lo factible, ¿okay? Eso es un tema fundamental. Todos quisiéramos posiblemente dejar algo completamente listo y que después ese niño nadie lo toque cuando yo tenga que salir del puesto. Pero bueno, ¿cuánto podemos avanzar?
Eso es un tema. Lo segundo es el ritmo de implementación. En este caso y en otros que estamos generando con el Fondo Monetario, de un modelo de costos, le decimos costos unitarios porque así lo dice la ley, pero es de costos en el sector público, paciencia es un elemento clave, ¿verdad? Costos unitarios, sabemos que durante la siguiente década posiblemente no veamos el sistema totalmente corriendo, ¿verdad? Lo que se vaya a hacer. Y eso ha sido una realidad con la cual tendrán que enfrentarse los ministerios, los diputados y la misma Contraloría General de la República. Entonces, lo factible posiblemente está dependiendo también de esto, ¿verdad? De este análisis del ritmo de implementación. Entonces, bueno, ¿qué puedo lograr yo en los siguientes 2 años? ¿Okay? Y prefiero dar saltos, pequeños saltos, que vayan generando un cuadro, o prefiero ser mucho más ambicioso sin saber si efectivamente lo puedo hacer. Y a esto hay que unirle el tema de la lógica de la implementación. Yo voy a volverme solamente a esta opción porque en algún momento tuvimos una tentación, ¿verdad? En este momento Costa Rica está con ese 2,9, ¿verdad? Más o menos por encima de la tabla media del puntaje en América Latina. Entonces, por ahí decir, ¿por qué no subimos ese puntaje a 3,5? Y entonces dejamos al país, ¿verdad? El ego, el político, que dice que podemos lograr todo el asunto, lo dejamos arriba y entonces nos vamos acercando a estar dentro de los 3 países con mejor puntaje en este índice en América Latina. Bueno, lo más sencillo podría ser entonces agarrar, descomponer cada uno de estos 5 elementos y ver cuáles son los que están rezagados y apuntar a eso, apuntar al que está rezagado, apuntar al que está más en disonancia con el resto. Pero es lógico. ¿Será que yo puedo establecer un paso? Vamos a ver, pongámoslo más bien en términos de cocina. ¿Será que yo debo meter el molde en el horno y ponerlo y calentarlo y 30 minutos ahí mientras hago la pasta del queque por otro lado? ¿Tiene sentido eso? Entonces, si bien yo puedo avanzar, ¿verdad?, en la parte de cocción del molde, mientras yo no tenga también otras condiciones, la masa, por ejemplo, no esté lista, difícilmente entonces voy a poder generar un proceso lógico. Entonces, ahí hemos tenido que hacer una reflexión que todavía está, digamos, en proceso de consolidar, que de lo que está aquí adentro no solamente es implementable, sino que además es lógico de implementar. Podría ser, y aquí la pregunta yo recuerdo que se la hice a los compañeros, podríamos ya meter el tema de cuáles son los incentivos presupuestarios que puedo establecer en un modelo como el que tenemos hoy día. ¿Sí? Podría decirle yo a las instituciones en el 2017, si no cumplen lo que prometen, no tienen más presupuesto. No. Sí, estoy entrando por la cocina, dirían, ¿verdad? Estoy entrando por el lado que no es, pero estoy viendo un montón de cosas que hacen falta para poder realmente, de forma responsable, técnicamente responsable, poder darle un encauce lógico al proyecto. Entonces, esas son tentaciones que hay que evitar, ¿verdad? Porque muchas veces el programa se desordena justamente porque queremos saltarnos los pasos lógicos. Y es una decisión política, porque al final de cuentas el equipo técnico me puede decir que esta es la secuencia de pasos, pero yo quiero empezar por el paso 5, no por el paso 1. Y entonces la cabezonada, pues, definitivamente la tiene que asumir el jerarca. Entonces, me parece que es importante que se piense este tema a la luz de estas dos cosas. ¿Cuánto puedo avanzar? ¿A qué ritmo? ¿Verdad? Y hacerlo en la secuencia lógica, ¿verdad? Y no simplemente en el deseo de ver cosas más palpables. Pasa ahora, por ejemplo, en la discusión de los proyectos de infraestructura en Costa Rica. Nosotros aprobamos un proyecto de $400 millones con el BID para infraestructura vial. Después de un año, no se había ejecutado un solo dólar. Al año exacto de haber aprobado la ley, no se había ejecutado $1 para carreteras. Bueno, y uno le cuestiona, por ejemplo, a la gente del Ministerio de Obras Públicas qué pasa, y dice, bueno, me parece también es lógico. Estamos en los estudios previos. Hay todo un tema que la gente tiene que esperar a que viene la parte técnica, le hace el diseño de la carretera, le hace el dibujito, el texto, y después pone usted el bajo, ¿verdad?, a remover la tierra. Eso puede ser una tentación que a nosotros nos pueda complicar la vida. Yo quiero que hagamos esto, pero entonces el constructor viene y me dice, no, miren,
la verdad es que usted primero tiene que hacer un proceso invisible muchas veces para que después esto funcione de manera adecuada. Decisiones de todo tipo. Bueno, y finalmente la tercera parte de la obra es, bueno, y del dicho al hecho, que se ha hecho, ¿verdad? Que se ha desarrollado. Logros alcanzados en materia de lineamientos presupuestarios. Quizá el área de esas tres que nosotros tenemos ahí, donde se han visto resultados más palpables, es justamente la del presupuesto por resultados. Se ha avanzado en la identificación de la producción pública, muy complicado, porque inclusive cada ministerio tiene conceptos diferentes de lo que es producción. Para el Ministerio de Hacienda es A, para el Ministerio de Planificación es C, ¿verdad? Y creo que aquí hemos tenido que batallar internamente, con esta indefinición, si se llama así el concepto, de lo que es la producción pública. No todo lo tenemos, digamos, unificado. Sin embargo, también ya logramos unificar, eso sí, la matriz de planificación, ¿verdad? Ahora usamos un solo instrumento para que las instituciones completen esa información y que tanto Hacienda como Mideplan tengan el mismo instrumento, cosa que anteriormente estaba partido en varias otras matrices, ¿verdad? Hemos definido claramente cuál es el rol de cada uno, ¿verdad? Les decía, este cuerpo político, la Comisión Hacienda Mideplan, es el lugar de diálogo, de decisiones, de toma de decisiones, pero somos conscientes de que cada ministerio tiene una responsabilidad que cumplir, ¿verdad?, en cada una de las áreas que hemos definido como prioritarias. Bueno, lo que les decía, de una sola matriz. Los lineamientos técnicos y metodológicos siguen saliendo con criterios de los dos ministerios. ¿Okay? Y ahí yo no les voy a dar cada uno, porque les decía, no voy a dar calidad. Y hemos, eso sí, hecho una lista de cuáles son los temas que deberíamos comenzar a trabajar en cada una de las áreas. A esto todavía le falta, obviamente, analizar si efectivamente es lógico y factible de implementar. Pero en temas, por ejemplo, de planificación estratégica, ustedes tienen una lista amplia de cosas en las cuales el grupo cree que todavía se tiene tareas pendientes. En materia de presupuesto por resultados, estamos iniciando justamente con los compañeros un plan piloto en el Ministerio de Seguridad Pública. Importante esto porque recuerden que en todo lado vamos a encontrar oposición a cierto tipo de prácticas, porque no estamos acostumbrados a ellas, porque podríamos detectar cosas que antes no se sabían. Por ejemplo, en nuestro caso, de 1 a 4 millones de dólares el costo de un kilómetro de carretera en Costa Rica. Bueno, ¿cómo explica usted una variabilidad tan grande? Posiblemente ingenierilmente tenga sentido, pero mucha gente prefiere mantener estos números ocultos justamente por un tema de ética, inclusive, o cuestiones meramente de protección de su presupuesto. Bueno, nosotros estamos entrando con la expertiza a hacer un piloto en el Ministerio de Seguridad que permita ir integrando ya todas estas decisiones, meterlas en un campo ajeno a Hacienda y Mideplan. Y vean que aquí, ¿verdad?, el punto clave es cómo entra. Bueno, porque hubo también otra decisión de convencimiento político, el diálogo político con los jerarcas involucrados en esto, ¿verdad? Ha sido bastante fructífero. De hecho, nosotros a la fecha, otra de las decisiones complicadas, a la fecha nosotros teníamos que decidir dónde hacíamos el piloto, ¿verdad? Para poder identificar qué hacen y cómo están estructurados los programas, teníamos que considerar varias opciones. Ministerio de Cultura, por ejemplo. Pero alguien que me levante la mano y me diga cuál es la producción del Ministerio de Cultura. Podría ser sí, claro. Podría ser programas para estudiantes. Pueden ser programas de educación en música, por ejemplo, y en las diferentes artes.
¿Cuál es la producción en sí? El estudiante egresado de ese nivel, Okay. con esa especialidad. La pongo más complicada entonces. Dígame qué hace la Cancillería. Es No se difícil cuestiona medir. bien. Ajá. Es muy difícil medir. Realmente, cuando uno trabaja con las entidades, a veces se Claro. piensa que no deberían de existir, Claro, porque no sí, hay sí. una producción cuantificable. Es complicado. Sí, es parte de las discusiones que tenemos. ¿Dónde ponemos el piloto, por ejemplo? La primera gran decisión de dónde poníamos el piloto era que el jerarca quisiera. Y esto era el apoyo político. Nosotros, inclusive, utilizamos el Consejo de Gobierno, ¿verdad?, para exponer aquí los temas de gestión por resultados. Hemos llevado esto ya a nivel presidencial y al presidente le parece que es un camino adecuado de modernización del sector público. Entonces, la pregunta clave es: ¿cuánto apoya el presidente de la República este tema? ¿Lo está viendo como un tema de Hacienda o medio plan, o lo está viendo como un tema país? ¿Okay? Bueno, nosotros hemos decidido empujarlo a nivel de Casa Presidencial, lo estamos exponiendo en Consejo de Gobierno frecuentemente, ¿verdad? Y de hecho, aunque resulta poco usual, les decía, nosotros al arrancar el proceso de formulación de esto con la gente de PISA, teníamos al Ministerio de Cultura, al Ministerio de Ambiente, ¿verdad?, al Ministerio de Educación, al Ministerio de Seguridad y al Ministerio de Justicia como posibles candidatos, donde las autoridades dijeron: yo quiero que haya un tema de gestión por resultados en el ministerio. Entonces, la diseminación del mensaje a nivel de jerarca, ¿verdad?, con números en mano, basado en evidencia, creo que es una fórmula política adecuada para poder facilitar esa transición de todas las decisiones que hemos visto a la práctica. Y esto es lo que estamos justamente pensando hacer en los siguientes 2 años. Revisar la estructura programática, bueno, ya todo esto es muy técnico, ¿verdad? Revisar procesos, todo lo que ustedes ven ahí, ¿verdad? Esto es posible porque justamente el jerarca dijo: yo me caso con la idea y entonces voy para adelante con eso. Creo que la forma en que ustedes van a comunicar el mensaje a los ministros tiene que ser siempre fundamentada en evidencia. No podemos llegar con mensajes decididos solamente como: me parece que usted no está funcionando, me parece que la policía no hace nada, me parece que el sistema carcelario no funciona. No, tenemos que llegar realmente con un mensaje basado en evidencia, basado en números, ¿verdad? Porque eso es justamente lo que hace, lo que le permite a los jerarcas decidir o ver esto con ojos de seriedad. De esto no lo voy a ver, son temas, como les decía, para que ustedes lo vean después de la presentación. ¿Okay? Y entonces quería como retomar todo eso. Retomando la obra en sí, entonces es, primero tenemos un marco fiscal complicado, donde la calidad del gasto entra como uno de los temas de discusión nacional. ¿Okay? La gente no ve la reforma fiscal como un problema macro, lo ven como un despilfarro de recursos públicos ante bienes y servicios que el sector público no está generando. Esa es la lectura con la que iniciamos nosotros, digamos, el trabajo. Si yo quiero una reforma fiscal, tengo necesariamente que comprometerme con el mejoramiento de la producción de bienes y servicios. Si no, difícilmente la gente va a querer pagar más por algo que no va a ver, que no va a experimentar. 2, existen elementos que tienen que generar desde un ministerio, ¿verdad?, pero tienen que diseminarse al resto de las instituciones. Ningún modelo de gestión por resultados pega, vamos a decirlo así, de un momentico, ¿verdad?, o va a ser bien visto si solamente el Ministerio de Planificación o el Ministerio de Hacienda concentran todos estos esfuerzos. No lo van a lograr. Les decía, nuestra experiencia es que a los ministros se les puede convencer con datos, con números, y que esto más bien va a modernizar su ministerio y no representa un sacrificio necesariamente a su presupuesto, que es usualmente uno de los miedos más grandes que tienen los ministros. ¿Cuánto me va a recortar si esto no sale bien? ¿Verdad? Y creo que lejos de transmitir un mensaje de amenaza, de peligro, de que usted se va a quedar con un presupuesto menor, más bien lo que tenemos que ver es que esto es gradual, que se requiere una transición, ¿verdad?, y que la idea no es cortar gasto, sino más bien eficientizar su uso.
Ok, eso me parece que es importante. 3, el presidente de la República tiene que estar de acuerdo con lo que se está haciendo, ¿verdad? Si no, ni siquiera nos abrir el espacio en el Consejo de Gobierno. Y esto permite entonces que la gente lo comience a ver con la seriedad que se requiere. Y 4, hay decisiones entre lo político y lo técnico, ¿verdad?, que son fundamentales. Reitero, 1, no podemos hacer todo dado que el plazo que tenemos es finito. Entonces hay que tomar decisiones sobre el qué, en dónde nos vamos a concentrar. 2, la secuencia de pasos a seguir, ¿verdad?, tiene que ser en un tiempo determinado y con una lógica, ¿verdad?, bien razonada. Y 3, como les digo, la creación de un cuerpo que integre o que haga una comisión que integre a los 2 ministerios mayores, en este caso como Ministerio de Planificación y Hacienda, ha sido para nosotros la forma operativa de poder llevar todos estos temas a un núcleo común, ¿verdad?, discutirlos y proponer una agenda. De hecho, nosotros mismos tenemos internamente una forma de trabajo, ¿verdad?, que nos obliga a que por lo menos 3 o 4 veces por mes estamos reuniéndonos para discutir ese tipo de cosas. Y finalmente, abrirle la decisión, que yo creo que no siempre se ve así, de que el apoyo técnico externo también es valiosísimo, porque nos permite orientar. Y creo que con eso quiero cerrar. Justamente el trabajo que hemos hecho con los consultores de TISA nos ha permitido eso, ¿verdad?, en ese mundo de caos en el que se vive, en ese mundo de tantas cosas, ¿verdad?, el poder conversar con ellos y tener una hoja de ruta, una orientación adecuada, ¿verdad?, yo creo que es fundamental para darle credibilidad pública a lo que se está haciendo. Cuando un periodista se acerca y le dice a uno, ¿y qué es eso del presupuesto por resultados? Si usted no tiene bien ordenado el asunto, lo que comienza es a disparar un montón de incongruencias, y ahí es donde el proceso se cae, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, solamente agradecerles por lo que se ha hecho, sino que la decisión de tener una hoja trazada a lo largo del tiempo, ¿verdad?, para nosotros ha sido fundamental para poder saber exactamente qué se va a hacer y hacia dónde vamos a apuntar y hacia dónde podemos llegar. Bueno, sería todo. Gracias.